carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, gloria al Señor, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a decirle al Señor que hable a nuestra vida. Ahí sentadito puede orar también. Invoque el nombre de Jesús. A veces ni siquiera es la posición, sino la actitud, ¿cierto? Señor Jesús, Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de ti. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, conforme a tu propósito, Señor Jesucristo. Oh, estamos delante de ti, oh mi Dios del cielo. Te adoramos, te glorificamos, Señor Jesús. Oh maravilloso Dios, en tu presencia, ayúdanos, Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno nosotros, hermanos, tener siempre el deseo entonces de crecer en el conocimiento de la palabra, aprenderla, amén, aprenderla para vivirla, ¿cierto? Que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de ella. Eso dice la Escritura. Y el Señor dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, porque mucha gente las oye. Las redes sociales están llenas de predicadores, de gente que enseña, y muchos, miles y millones los escuchan, pero de ahí a que la vivan y la hagan, la cumplan, la practiquen, es diferente. Creo que eso debe ser la diferencia. Mucha gente se cree cristiana porque oyen la palabra, pero el cristiano no es el que la oye, es el que la oye y la hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, dice el Señor, a un hombre prudente, a un hombre sabio, a un hombre entendido. Amén. Que edificó su casa sobre la roca. Gloria al Señor Jesús. Y dentro de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, para aprender la palabra y que sea más productiva en nuestra vida, es creer que lo que allí dice realmente sucedió. Amén. Que las personas que protagonizaron cada uno de estos escritos y cada uno de estos textos fueron personas reales que vivieron, ¿cierto? Y que estuvieron allí y que conocieron lo que hacían. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces uno debe comprender y entender qué pasó con esas personas. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué pasó con esas personas? ¿En qué circunstancias estaban? ¿Por qué condiciones estaban pasando? Bendito el nombre del Señor Jesús. Esta primera carta del apóstol Pedro, y Pedro fue llamado por el apóstol Pablo el apóstol de la circuncisión. Amén. Porque centró su ministerio prácticamente con los judíos, y Pablo se dedicó más que todo a los gentiles. Esta primera carta, hermano, tiene algunas cosas que nosotros debemos de tener en cuenta. Amén. Esta carta se puede resumir en una sola palabra, y es la palabra obediencia. Amén. Pedro menciona en todo el recorrido de estos 6 capítulos, menciona entonces la palabra obediencia varias veces. Menciona esta palabra varias veces. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Y la Escritura nos habla acerca de obedecer a la fe, de obedecer a la verdad, amén, de obedecer a Dios, de obedecer a nuestros pastores, de obedecer a las autoridades superiores, amén, de sujetarnos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y Pedro, entonces, en ese foco de la palabra obediencia, habla de la fe y menciona la fe como un tesoro precioso, amén. Dice una fe igualmente preciosa, dice el apóstol Pedro. Y dice, ¿cuál es el fin de la fe? Dice, el fin de la fe es la salvación. Gloria al Señor Jesús. El fin de la fe es la salvación y el propósito de la fe es agradar a Dios. Amén. Que dice el escritor a los hebreos, porque sin fe es imposible. Usted puede esforzarse, hermano, por hacer cualquier cosa, pero si lo que usted hace en su propósito no está motivado por el hecho de agradar a Dios, entonces será infructuoso lo que hagas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esta carta fue escrita entre el año 63 y el año 64 más o menos. Pedro muere más o menos entre el año 67 y el año 68 en Roma. Dicen algunos comentaristas que murió al mismo tiempo que el apóstol Pablo. Apenas he leído unas o dos documentos por ahí que dicen eso, pero uno se basa en lo que lee y en lo que estudia, ¿cierto? Ambos en Roma. El apóstol Pablo murió decapitado en la plaza principal de Roma de esa época, y el apóstol Pedro en las afueras fue crucificado boca abajo. Para esa época, hermano, entre el año 63 y el año 64, porque Pedro no solamente habla de la obediencia, sino que Pedro trata tres temas en especial en esta carta. Habla de las bendiciones, de los deberes y de las pruebas. Amén. ¿Y por qué habla de ello? Porque es una época muy dura, una época muy difícil, que quizás nosotros, hermano, no alcanzamos a entender porque nosotros no hemos vivido unas circunstancias como la que estos hermanos de esta época vivieron. Había un emperador llamado Nerón, y Nerón, hermano, la acogió contra el cristianismo, y no solamente contra el cristianismo, sino contra todo el pueblo judío, ¿cierto? Una persecución, hermano, de muerte. Cristiano que capturaban era hombre o mujer muertos. Ser cristiano era estar sentenciado a morir. Y no solamente, hermano, la persecución por parte de ese gobierno, sino también la discriminación de las familias, de los vecinos, porque lo peor que le sucedía a una familia era que alguien de sus miembros fuese cristiano. Para ellos eso era una vergüenza, era una derrota, ¿cierto? Pero dígame también la vida de aquellos cristianos, hermano, qué sosiego tenían, qué tranquilidad tenían estando en su casa, sabiendo que ya venían no a tocar la puerta, sino a tumbarla, y a llevarse los presos, a quitarle sus niños, a llevarse a su esposo, a su esposa, y saber que si se los llevaban, nunca más los volvían a ver. Y no solamente que iban a morir, sino que iban a morir de maneras tan trágicas, ¿cierto? Muchos de ellos fueron crucificados, fueron ahorcados, fueron decapitados, fueron aserrados, devorados por las fieras en el circo romano, también muertos a espada por los gladiadores, en fin. Todo tipo, hermano, de formas en que asesinaban a los cristianos de esa época. Entonces muchos cristianos realmente se ponían a pensar y a decir, sí vale la pena ser cristiano. Entonces comenzaron a cuestionarse.
Y sobre todo porque estamos hablando de que Pedro escribe esta carta, pero no se la escribe a todo mundo, sino que su propósito era que la leyeran los cristianos de la dispersión. ¿Y quiénes eran los cristianos de la dispersión? Todos los judíos que se convirtieron al evangelio estando allá en Jerusalén. El día del aposento alto Pedro predicó y se convirtieron como 3,000. Días después predicó por allá frente a un templo llamado La Hermosa y se convirtieron como 5,000. Usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermano, y mira la manera prematura como comenzó a crecer la iglesia en Jerusalén. Eso fue algo increíble, cómo los cristianos, cómo la gente se convertía al evangelio, y sacerdotes, hermanos, líderes, ricos, pobres, gente de toda clase social en Israel comenzaron a convertirse en el evangelio, y tenían una super iglesia en Jerusalén, una mega iglesia. Es que una iglesia, hermano, de más de 500 personas ya es una iglesia muy grande, se hace difícil poder administrarla, ¿cierto? Ahora dígame una iglesia de 8,000, 9,000, 10,000 personas. Y ahí estaban casi todos los apóstoles centrados en Jerusalén. Nombraron diáconos y eso, una macroiglesia, hermano, y comenzaron a presentarse dificultades, conflictos, una serie de situaciones. Pero eso no fue lo peor. Es que Dios envió una persecución. Eso ni siquiera fue el diablo. Nosotros creemos que todo lo malo que sucede es el diablo, ¿no? Job dijo: recibiré de Dios los bienes y no recibiré los males. Puede que esa enfermedad no la haya puesto el diablo, puede que la haya puesto el Señor, bendito su nombre. Él es soberano y sabe cómo trata con cada persona. Pero esa mega iglesia que estaba en Jerusalén, cuando vino la persecución, toda esa gente se fue, hermano, desplazados. Las naciones vecinas, hermano, comenzaron a llenarse de judíos, y judíos cristianos, no judíos normales, sino judíos cristianos. Y entonces ahí fue donde el apóstol Pablo, hermano, comenzó a viajar, y donde encontraba personas que ya estaban convertidas, comenzó a unirlos y a adoctrinarlos, y les enseñaba, y comenzaron a conformarse en congregaciones. Pero a todos esos cristianos, que seguramente la mayoría de ellos Pedro los conocía porque los bautizó, los pastoreó, les predicó. Amén. Muchos de ellos fueron ayudantes suyos, fueron diáconos, evangelistas, qué sé yo. Todos ellos que se dispersaron, hermano, por el continente asiático. Y entre ellos estaban los Gálatas también, a quien Pablo les escribió. Dice el Ponto, Asia, Galacia, Capadocia, Pisidia, Bitinia. Todo eso son provincias, hermano, del continente asiático, al occidente de Jerusalén, al noroccidente de Jerusalén. Esa gente viajó mucho, hermano, una distancia muy, muy grande. Pero aún estando allá, sufrían la persecución. Aún estando en esa situación, sufrían una persecución grande y fuerte, dura. Veían a sus familias morir. Habían muchas iglesias ya para esa época. Las iglesias del Apocalipsis ya estaban todas allí: Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Laodicea, Filadelfia, Teatira, Sardis. Y habían otras iglesias: Troas, Tiatira, estaba Antioquía, Derbe, Listra, Pergue, Atalía, Mira, Colosas. El continente asiático estaba lleno de cristianos. Entre más cristianos mataban, más cristianos resultaban. Se estaban convirtiendo en una plaga para esa gente. Entre más cristianos desaparecían, más aparecían por otro lado, se reproducían, se multiplicaban. ¿Por qué? Porque esa gente, aquellos líderes y aquellos predicadores y aquellos creyentes, hermano, se habían llenado de unción, de autoridad, de poder, hermano, y le predicaban, y el que tenía oportunidad de hablarle a alguien, hermano, esa persona creía el evangelio, se convertían. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así como dice la Biblia que en Tesalónica la gente se convertía, y mujeres no pocas.
Gran cantidad de gente, el cristianismo comenzó a crecer. Pero a mí me llama, hermano, la atención no solamente el contexto y las circunstancias en las que Pedro les escribe, sino que me llama la atención el mismo Pedro, el mismo apóstol Pedro. Han pasado muchos años desde que Pedro conoció al Señor. Y si Pedro no hubiese escrito estas cartas, hermano, porque no solamente se conocen estas dos cartas de Pedro, sino que hay algunos libros apócrifos que se consideran autoría de Pedro, el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, algunos otros escritos que se dicen que el apóstol Pedro fue su autor, pero sin embargo en el canon bíblico solamente están estas dos cartas. Si no se hubiesen escrito estas cartas y Pedro no hubiese escrito estas cartas, uno diría que Pedro fue un fracasado, un hombre lleno de errores, un hombre lleno de altibajos, de situaciones. ¿Quién era Pedro antes de haber conocido al Señor? Ni siquiera se conocía como Pedro, sino como Simón. Fue conocido como Simón, fue conocido como Pedro, fue conocido como Cefas, ¿cierto? Un hombre, hermano, orgulloso, altivo, impulsivo, diríamos en esta época un loco, ¿sí o no? No, ese hombre es loco. Todo lo que Pedro hacía, hermano, se dejaba llevar por sus impulsos. ¿Y cómo fue la vida de Pedro antes de conocer al Señor? Y ahora conoce al Señor y su vida comienza a tener también altibajos, comienza a tener situaciones, pero finalmente Pedro fue uno de los hombres más cercanos al Señor. El Señor, dice la Biblia, que no hace acepción de personas para la salvación, pero el Señor sí tiene personas más cercanas a Él que otras. Ya depende de usted qué tan cerca quiera estar del Señor, pero hay personas a las que el Señor bendice más que a otras. ¿Por qué? Hay que preguntarle a Él. Bendito el nombre del Señor Jesús, porque Él es Dios y puede hacer lo que quiera. Había una persona en especial que era la más cercana para Él, que era Juan. Pero luego había tres personas más cercanas al Señor, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Amén. Luego estaban sus 12 discípulos. Luego había un grupo de 70 y se dice que también llegó a tener como 500 personas, 500 discípulos que estaban allí alrededor. Pero Pedro estaba entre los más cercanos, entre los más cercanos. Y hubo momentos muy difíciles para Pedro, ¿cierto? Momentos en que el Señor hasta lo reprendió porque se dejó usar del diablo. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, ¿cierto? Cuando el Señor estaba enseñándoles que era necesario que el Cristo padeciese, pero que iba a levantarse al tercer día. Entonces Pedro le dice: no, Señor, que eso no te acontezca. El diablo lo estaba usando ahí. Imagínense cómo es que un cristiano permite que el diablo lo use, hermano. Creo que si nosotros no aprendemos a pensar antes de hablar, terminamos dejándonos usar del que no debería usarnos. Uno tiene que aprender la prudencia, la sabiduría, hablar con temor de Dios, con amor. Amén. Considerar a la persona que está ahí, a la que uno le está hablando, y mirar a ver qué es lo que le va a decir. No, es que yo le digo al que sea lo que sea en la cara, es que yo no tengo pelo en la lengua. Es que yo soy muy sincero. No, eso no es ser sincero, eso es ser grosero. Uno puede ser sincero sin ser tan grosero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Si es que el amor de Cristo está en nuestra vida, ¿cómo voy a tratar yo a una persona así, hermano, de esa forma, a menospreciarlo, a pisotearlo, a subestimarlo? Entonces no sería yo un hijo de Dios, no sería yo fiel ministro de Jesucristo, no seríamos cristianos. Porque la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros como yo os he amado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero entonces Pedro conoce al Señor y su vida comienza a tener una cantidad de variables por allá, hermano. Cuando iban a arrestar al Señor, sacó una espada, que yo entre otras cosas me pregunto qué hacía un cristiano con una espada.
cuchillero pues. Algún comentarista dice que se la quitó un soldado, pero es que la Biblia dice sacó su espada, o sea, tenía espada propia. ¿Qué hacía Pedro para ir con una espada, hermano? Me pregunto, ¿cierto? Un cristiano por ahí armado no me da. Por ahí se conoció un creyente que andaba con un bolsito y terminaba ahí con el fierro y otro cogió a otro con un machete y que te reprendo en el nombre de Jesús y le dio 3 planazos. Sí, ya escuchaba la historia, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Así mismo estaba Pedro, no estaba muy lejos. Pero en medio de todos esos altibajos, Pedro, hermano, vio al Señor allá transfigurado. Bendito el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Lo vio predicando, levantando muertos, sanando enfermos, limpiando leprosos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tuvo momentos muy especiales Pedro con el Señor, y aunque lo negó después del aposento alto, Pedro tuvo un cambio muy grande en su vida. Antes de que el Señor se les apareciera, estaban allá encerrados en una habitación, muertos del miedo, le echaron doble tranca a la puerta, hermano, estaban allá atemorizados porque creían que ya los venían también a crucificar a ellos. Pero luego del aposento alto, ya Pedro, hermano, se pone en pie delante la multitud, delante de todo el mundo y comienza a predicar a Cristo y a este crucificado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Comienza a predicar a Cristo y a este crucificado. Y los arrestan, hermano, a él y a Juan, los meten a la cárcel, los azotan allá, casi los matan, hermano, y cuando los liberaron salieron contentos. Después de una injusticia de esa, hermano, y que les quitaron la ropa y los azotaron, hermano, ¿cómo les darían de duro? No les dieron pasito, hermano. Les dieron fue duro. Y ellos, hermano, en vez de quejarse y lamentarse, le daban gracias a Dios porque Él había permitido que ellos pudiesen padecer por causa de Cristo. Es que todo en la vida depende como usted lo mire. Por eso es que Pablo le dice a los romanos que cambien la manera de pensar. Si ustedes cambian la manera de pensar, les va a cambiar la manera de vivir. Amén. Y cuando cambien la manera de pensar, se van a dar cuenta que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Alabanzas al nombre de Jesús. Y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dele gloria a Dios. Pero aún después de esas circunstancias vemos a Pedro por allá como flojo en la doctrina, ¿cierto? Enseñando cosas que no debería enseñar. El mismo apóstol Pablo le llama la atención, lo reprende, lo corrige. Pero Pedro, hermano, Dios va haciendo una obra en él, y por allá en sus últimos años, cuando leemos estas cartas de Pedro, vemos a un hombre maduro, a un hombre humilde, a un hombre serio, a un hombre prudente, a un hombre amoroso, a un hombre dedicado, a un hombre comprometido con la obra de Dios. Hermano, que tus experiencias, que tus vivencias te ayuden a crecer, no a amargarte. Cuando tengas una situación difícil, que eso te haga crecer como persona, como cristiano, como ser humano. Que aprendas a asimilar que todas las cosas que nos suceden es porque nuestro Dios así lo ha permitido, porque el diablo no tiene parte con nosotros. No, hermano, es que el diablo nada, es que el diablo no tiene parte contigo. La Biblia dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado, sino que cada uno cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, a veces el diablo ni siquiera necesita estarlo persiguiendo a uno ni nada de esas cosas. Es uno mismo el que se deja llevar por sus propias debilidades y sus propias concupiscencias. Y debilidades, ¿por qué? Porque no las pone en las manos de Dios, porque Dios se fortalece, se glorifica en nuestra debilidad. ¿Y cómo se glorifica? Pues dándonos fuerzas, llenándonos de su presencia, llenándonos de su poder, hablando a nuestra vida, diciendo, cuidado, mire, no haga esto, no te apresures a hacer el mal, ni el cosa mala persistas, apártate del mal, haz el bien, busca la paz, síguela. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús.
Tenemos que crecer y tenemos que madurar. ¿Cómo es posible, hermano, que si a usted no lo saludaron, entonces ya se siente mal? Ay, no, es que esa hermana me tiene bronca porque no. ¿Qué va a saber uno que estaba pensando esa hermanita? ¿Qué problema tiene? Que pasó derecho y no lo vio. Y si no lo quiso saludar, pues también es problema de ella. Pero es que nuestra fe y nuestra armonía y nuestro cristianismo no puede depender de lo que otro haga. La Biblia dice, puesto los ojos en Judas. ¿Quién pone un hijo Judas? Uy, no se le ocurra. ¿Sí o no? Y es un nombre hasta bonito, hermano, pero con lo que ese paciente hizo, ¿quién va a querer que un hijo suyo llame Judas? No, es que esto aquí, hermano, no es por lo que haga fulano, fulana, lo que hizo, lo dejó de hacer, no. Y la Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Puestos los ojos en Jesús, en Jesús, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cada cual, hermano, tendrá que darle cuentas a Dios. Que por allá el pastor no sé qué hizo, no sé cuántas, eso es problema de él. Que la hermana líder de yo no sé qué, no, nada de eso. Ponga la mirada en el Señor. Es que uno me pone a mirar los discípulos del Señor, hermano, y cuál de todos más mal. ¿Cuál de todos más mal? Pedro lo negó, Judas lo vendió, Tomás no creyó, los otros ni siquiera lo conocían. El Señor reprendió el viento y todo eso, y ellos se miraban, pero ¿quién es este que aún el viento? Ni siquiera sabían quién estaba ahí al lado de ellos, hermano. Imagine que después de que el Señor resucitó, los reunió y tuvo que soplar en ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Caminaron con él más de 3 años, hermano, vieron lo que vieron, vivieron lo que vivieron y no habían entendido. Es que es complicado. Gente que lleva años en el Evangelio y parece que no hubieran entendido nada. ¿Usted no ha conocido más de uno así? Gracias a Dios en las 3 ya no hay ninguno. Uy, yo le dije a mi esposa, no, gracias a Dios aquí es una mano de sabios, hermano. Qué bendición. Pero yo conozco más de uno viejo en el Evangelio, mimados, irresponsables, inmaduros, niños, perdóneme la palabra, muchas veces ignorantes de tantas cosas, con falta de seriedad, gente tan vieja en el Evangelio. Y de pronto es que han aprendido, que han oído, que no han permitido, hermano, que la obra de Dios se perfeccione en ellos. Que el Espíritu de Dios los perfeccione, los moldee, los parta, los amase, los meta al fuego. Es que Pedro le dice a la iglesia, no se sorprendan por el viento de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es que eso forma parte de la vida cristiana. Dios nos envía pruebas a nosotros no para Él saber si nosotros somos buenos cristianos o no. No, es que Él sabe. ¿No ve que este verso número 1 habla de la presciencia de Dios? La presciencia es el anticipado conocimiento que Él tiene. Las pruebas nos vienen es para que nosotros mismos sepamos de qué estamos hechos. Si estamos hechos de acero o de gelatina. ¿Se acuerda la gelatina que la tocaban? ¿De qué está hecho usted, mi amado hermano? La iglesia en Asia y en muchos lugares, todos estos hermanos que fueron dispersos estaban acongojados. ¿Por qué? Porque les tocó dejar su tierra, les tocó dejar su familia, sus casas, sus propiedades, sus familiares, sus negocios, su vida. Se tuvieron que ir desplazados porque los estaban matando. Dejaron su territorio, lo perdieron todo, salieron, hermano, con lo que tenían en las manos. Todos estos cristianos a los que Pedro les escribió. Y enseguida llegan, hermano, a un continente desconocido donde hablaban otros idiomas, otras lenguas, y lograron allí establecerse, pero sufrieron la discriminación no solamente por ser cristianos, sino por ser forasteros. Porque cuando un forastero ha sido bien visto. Si usted ha tenido la oportunidad de estar en otro país, usted se da cuenta, hermano, de eso. Así usted llegue, así usted pague su hotel, así usted pague su tiquete, así usted tenga su visa, así usted tenga lo que sea, hermano, usted llega a esos países del norte y a usted lo miran raro y de una vez lo identifican.
y lo huelen, porque ellos dicen que los latinos huelen a leche. ¿Usted no ha escuchado eso? Seguro, seguro, fuera la gente del norte dice que los latinos olemos a leche porque tomamos mucha leche. Pero esta aromática ni leche, ¿no? A usted lo miran mal. No es que lo atiendan con tanto gusto, hermano. Y si tienen la oportunidad de que se devuelva o hacerlo sentir mal, lo hacen. Y no crea que va a llegar por ahí, le van a dar los mejores trabajos. El que le ha tocado así, pues muy de buena, ¿cierto? Pero la gran mayoría de las personas que se van a otro país tienen que sufrir la discriminación. Estos hermanos llegaron a esos lugares, los discriminaban, los miraban mal. Y enseguida cristianos. Los perseguían, los asolaban, los atormentaban, los mataban, no tenían sosiego, no tenían vida, no tenían tranquilidad, hermano, no tenían paz. Pero en medio de todo eso, Pedro comienza a hablarles, y cuando usted mira, hermano, el capítulo número 1, gloria al nombre del Señor Jesús, a partir del verso 3, Pedro comienza a hablarles a ellos acerca de las bendiciones de ser cristiano, de todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y considerar, hermano, que Dios nos está poniendo en las manos. Es que nada más decir que nos perdonaron, que nos libraron de ir a la cruz, porque los que teníamos que ir a la cruz éramos nosotros. Que el infierno estaba ya listo, preparado, hermano, para el diablo y para los que le seguían, y nosotros estamos en la fila. Teníamos tiquete de primera clase, hermano, para el infierno. Porque ¿cuál de todos más pecadores? Ay, mijita, usted peleona, cantaletosa, pelea con todos los vecinos. Muchas le acercan y le dicen: ay, hermano pastor, que usted me la ha conocido inconversa, vea. Uy, qué mujer tan brava. No es que la mujer no es muy brava, ¿sí o no? No dicen amén porque les da miedo. Ahorita los cuadran, que yo ya voy más cuadrado también. Hombres, hermano, según la palabra de Dios, mentirosos, traidores, deshonestos, ¿cierto? ¿Cuántas cosas? Sería una lista larga, hermano. El apóstol Pablo le habla, hermano, a los corintios en el capítulo 6 y en el verso 10 le dice: mas esto erais vosotros, ¿cierto? Borrachos, hechiceros, mentirosos, ladrones, afeminados, dice la Biblia, ¿cierto? Y la mayoría de nosotros éramos todas esas cosas. Pero el Señor nos transformó, nos perdonó. Es que le digan a uno, usted tener una deuda bien grande, hermano, y que le digan que ya no debe nada. Usted no se sueña con el día que usted puede abrir los ojos en la mañana y decir: ay, no le debo plata a nadie. Usted nunca se ha soñado con eso. Uno decir: hombre, ¿cuándo será el día que yo pueda abrir mis ojitos y decir: no le debo un peso a nadie? Puede que usted esté ese día lejos, o puede que hasta ni lo vea nunca, pues por fe. Pero usted sí puede abrir sus ojos y decir: no le debo nada a Dios. Él me perdonó todo. Todo lo que yo le di al Señor me lo perdonó. No le debo nada. ¿Por qué? Porque Él pagó por mí. Y que si el Señor viniera hoy, nos podíamos ir con Él ya tranquila. Yo puedo decirle al Señor: yo suelto este micrófono y me voy ya con usted, hágale, de una, no tengo problema. Y supongamos que el Señor todavía se demora para venir, pero ¿quién le garantiza a usted que va a vivir? ¿Quién le garantiza a usted que va a vivir? Hermano, nos perdonaron. Una deuda impagable. ¿Cómo podía usted pagar lo que debía? La Biblia dice que si un hombre acumulara riquezas y acumulara riquezas y acumulara riquezas, jamás lograría pagar ni siquiera el precio de su alma, porque es tan alto que no se lograría jamás. Era tan alto el precio, hermano, de la culpa suya, que solamente se pudo pagar con una cosa:
con una sangre pura, santa, inmaculada, sin mancha, perfecta, sin culpa, santa, inocente. La sangre divina de Jesús, hermano. Por la sangre de Cristo fuimos comprados, fuimos rescatados, fuimos limpiados, fuimos perfeccionados. Alabanzas al nombre de Jesús. Vea lo que dice Pedro, hermano, que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí en este altar estaba escuchando un predicador hace días. Y estaba diciendo, la sangre mancha. Cualquier prenda que usted tenga, si le cae una gota de sangre, la mancha. Pero la sangre de Cristo no mancha, antes limpia, antes purifica, perfecciona, santifica. Lo que pasó en la cruz del Calvario no fue una tragedia. Tragedia. El mundo habla de una tragedia. Lo que pasó en la cruz no fue una tragedia. Cuando las mujeres vieron a Jesús que iba ahí, hermano, con su corona y con esa cruz, comenzaron a llorar, pobrecito, ay, qué pesar. Pero les dijo, un momentico, señoras, no lloren por mí. Yo no estoy aquí obligado, yo aquí voy voluntariamente. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque quiero. No lloren por mí, lloren por ustedes mismas, lloren por sus hijos, porque yo aquí voy ganando, voy aquí en victoria, voy conquistando, voy salvando, voy redimiendo. Alabanzas al nombre de Jesús. Oh, el rugido del león de la tribu de Judá. Pedro está hablando, hermano, a estos hermanos que están afligidos, que están angustiados. Les está diciendo, ¿qué importa lo que tengan que padecer? Tenemos unas bendiciones, tenemos una esperanza. La obra de Cristo en la cruz del Calvario nos dio a nosotros una esperanza, y dice una esperanza viva, no una esperanza en alguien que se murió y se quedó muerto. No, hermano, tenemos la esperanza puesta en alguien que sí murió, pero se levantó al tercer día y ahora vive por los siglos de los siglos. Y dice la Biblia, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. En el aposento alto, Pedro le dijo a todos estos hermanos cuando eran inconversos, cuando eso eran inconversos, y Pedro se paró en el aposento alto y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y les dijo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál es el don del Espíritu Santo? Es nuestra salvación. Esa promesa, hermano, de que Dios un día nos va a llamar y nos va a jalar de aquí hacia el cielo y nos va a transformar y nos va a llevar a su presencia y nos va a llevar a su gloria. Pablo habló acerca de esto. Pablo le dijo a los romanos, tengo por cierto, o sea, tengo por verdadero, comprobado, porque él subió y estuvo allá. Pablo dice, conozco un hombre que no sé si en la carne o en el espíritu, pero subió al tercer cielo y vio cosas que no le fueron permitidas decir. Entonces él tenía una seguridad y una convicción, y Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las cosas que Dios tiene reservadas para los que le aman. Y uno dirá, ¿qué será lo que Dios tiene reservado para nosotros? ¿Cómo era? No sabemos qué es. Lo que sí le puedo decir es que son cosas que no son de esta vida.
Usted en esta vida puede tener muchas cosas que consideramos bendiciones, ¿cierto? Las personas, las cosas, un trabajo, una buena casa, no sé, una buena economía. Hay muchas cosas que nosotros podemos considerar bendiciones y gracias a Dios por todas ellas. Pero Dios nos va a dar unas cosas allá que tienen un valor que exceden a nuestro entendimiento, que son tan grandes, tan gloriosas y tan sublimes que en este cuerpo no las podemos recibir. Tenemos que tener un cuerpo diferente, un cuerpo que resista la presencia de Dios. Nosotros aquí, hermano, sentimos la presencia de Dios. ¿Y sabe qué es la presencia de Dios que nosotros recibimos aquí? Que Dios nos hace así. Porque cuando Elías entró a la cueva, se dio cuenta que Dios no estaba en el terremoto, que Dios no estaba en el fuego impetuoso, que Dios no estaba en la tormenta. Se dio cuenta que Dios estaba ahí cuando sintió el silbido apacible. Porque donde Dios se nos presente a nosotros como Él es, ni en polvo quedamos. Porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Y los que vieron cualquier teofanía de Dios así, más o menos, cayeron como muertos. Cayeron como muertos. Bendito el nombre de Jesús. Pero cuando estemos allá, no va a ser un silbido del Señor lo que vamos a sentir, un soplo. Lo vamos a ver a Él, dice Juan, tal como Él es. Le veremos cara a cara, tal como Él es. Por eso Pedro dice, tenemos una esperanza viva. Que no importa que sea que muramos, que sea que vivamos, lo vamos a ver. Cuando muere el impío perece su esperanza, pero estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Aleluya. Porque nuestra muerte no será una muerte sino un sueño. Usted no nota que la Biblia, cuando se refiere a la muerte de los hijos de Dios, siempre se refiere a ella como un sueño. Imaginen, en el principio de la creación, la Biblia habla de que Adán estaba solo y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y dice la Biblia que hizo caer sueño profundo sobre Adán. Para mí Adán se murió. La cirugía que el Señor le dio no le puso anestesia, el Señor lo mató. Hizo caer sueño profundo sobre él. ¿Por qué? Porque era tipo de Cristo. Cristo tenía que morir para que naciera la iglesia. Adán tuvo que morir para que naciera la mujer. Ahí nos deben una. Nos tocó morirnos por ustedes, mijitas. Adán se tuvo que morir, dice la Biblia, cayó sueño profundo sobre él. Cuando Lázaro murió, el Señor dijo, voy a despertarle, ¿cierto? Y Pablo le habló a los tesalonicenses, les dijo, no quiero que ustedes estén tristes acerca de los que duermen, o sea, de los que murieron. Y ese dormir será un sueño profundo, hermano. Usted se va a morir y usted va a cerrar los ojos. Y el Señor lo va a levantar y a usted le parece que se acaba de morir hace un segundito. Ay, como cuando uno estaba niño, hermano, que lo llamaban para ir a estudiar a la mañana. Mami, pero es que yo me acabé de acostar. Y durmió toda la noche. Usted se acostó, hermano, tan cansado que se despertó en la mañana y le parece que apenas se acabó de acostar. Entonces, ¿cuál miedo de la muerte? Nada. Nosotros vamos a cerrar los ojos, expiramos y ahí mismo vamos a oír la voz del Señor. Sube acá y subiremos a su presencia y estaremos con Él, lo veremos cara a cara. ¿Qué será lo que Dios tiene allá para nosotros? No lo sabemos, hermano, pero el Señor dijo, hagan tesoros en el cielo. ¿Usted cree que eso era simplemente una parábola, una idea, un mensaje de motivación? No, hermano, el Señor no estaba motivando a nadie a nada. El Señor le estaba diciendo, hagan tesoro en el cielo. ¿Por qué? Porque realmente tiene unos tesoros, no sabemos qué tipo de tesoro. Pero tendrán que ser cosas muy gloriosas. Porque Él dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué será ese mucho? ¿Qué será ese mucho que el Señor tiene preparado para los que le aman? Pero no crea que todos allá van a recibir lo mismo. No, porque, imagínese, ¿usted sí cree que la corona de uno va a ser igualítica a la del apóstol Pablo?
o a la de Moisés, o a la de Daniel, no. Esa gente va a recibir unas cosas que uno dirá, ¿cierto? Alabanzas al nombre de Dios. O la de Juan el Bautista, que dice la Biblia que no se ha levantado profeta como Juan. Ni siquiera Moisés, hermano, el Señor. Y Juan nunca hizo ningún milagro. ¿Qué milagro hizo Juan el Bautista? Nada. Puso fue a braviar a todo el mundo todo el tiempo. Y por eso lo mataron. Pero no hizo ningún milagro. Pero dice la Biblia que no se ha levantado profeta como Juan. ¿Qué será lo que el Señor tiene para nosotros? Por eso Pedro le está hablando a estos hermanos que están atribulados, que están angustiados, que están desesperados, hermano, que están abatidos. ¿Por qué? Y que muchos de ellos están pensando en volver atrás, pensando, es que sí vale la pena ser cristiano. Sí vale la pena uno guardarse, sacrificarse, renunciar a uno mismo, renunciar a tantas cosas. Aquí lo importante no es renunciar a las cosas, es renunciar a uno mismo. Porque el Señor dice, el que quiera ganar su vida la va a perder. Usted se quiere ir de cuenta suya, hágale bien pueda. Pero el que la pierda por causa mía, este la hallará. Créame, yo tenía mis sueños, yo tenía mis anhelos, yo tenía proyectos, yo tenía propósito y yo iba por eso. Yo quería formar una banda de música, estaba aprendiendo, tenía unos muchachos muy inteligentes, muy tesos. Tenía sueño y tenía una cantidad, íbamos a viajar y teníamos una cantidad de cosas. Y cuando comencé a simpatizar en la iglesia, nos llegó una propuesta. Alguien nos escuchó y nos hicieron una propuesta que si queríamos tocar con ellos de cortineros, no sé en dónde, y una cantidad de cosas que nos íbamos a dar el champú. Cuando me dicen los muchachos, hey parce, entonces ¿qué vamos a hacer pues? Y yo les dije, no, conmigo no cuenten ya. Casi me pegan, hermano. ¿Cómo que no? No, porque ya decidí que mi vida iba a tomar otro rumbo. Pero usted cómo se lo... Me dijeron mil cosas. Pero yo había escuchado días antes una predicación que decía que el que quiera ganar su vida la perderá. Pero el que la pierda por causa mía, este la hallará. ¿Qué sería de mi vida si yo hubiera seguido ese camino? Me hubiera perdido, hermano, haberlos conocido a ustedes. Me hubiera perdido estar aquí. Me hubiera perdido la oportunidad de estar con mi Cristo en el reino de los cielos, hermano. De poder adorarle, de poder glorificarle, de poder verle cara a cara. Vale la pena, Pedro le está diciendo a estos hermanos, no importa lo que venga, no importa el sufrimiento, no importa lo que venga, vale la pena. Pero entonces Pedro ya, hermano, comienza a hablarles acerca de esos deberes cristianos. Y dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra. ¿Qué tanto anhela usted la palabra? ¿Será que usted se levanta en la mañana pensando, uy, qué pereza, hoy hay culto, y va a predicar otra vez ese aburridor, los chistes tan malos? O usted se levanta pensando, qué bendición, hoy hay culto, tengo que acelerar esto para poder ir al culto, tengo que hacer aquello. Vea, usted puede hacer tal cosa, hoy no me da, hermano, porque es que no me alcanza el tiempo, yo salgo corriendo para la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene hambre de la palabra, tiene sed del Espíritu de Dios, porque quiere llenarse. Y si finalmente no puede llegar, pues por lo menos prende esa pantalla y lo ve. Pero que usted anhele la palabra, que usted se enamore de la palabra. Pero les dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Usted imagina un niño cuando no le dan leche. A uno le provoca tirarlo por la ventana, ¿sí o no? Porque llora y llora y llora y es hambre. Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso es como que, pero como si lo pusiera en duda, ¿cierto? Primero les está diciendo que deseen la palabra, que anhelen la presencia de Dios y todo eso. Y eso lo vamos a hacer si es que habéis gustado la benignidad de Dios, o sea, su bondad. Mejor dicho, en otras palabras, si es que usted ha conocido a Dios. Porque si usted ha conocido a Dios,
quiere decir que se enamoró de Él. Porque es imposible conocer a Dios y no enamorarse de Él. Es imposible enamorarse de Dios y no seguirle. Es imposible seguirle, hermano, y no servirle. Es imposible, hermano, no querer estar con Él, imitarlo, hacer su obra, poder mirarlo a los ojos. Y entonces ya Pedro los aconseja y les dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. No importa que nos oigan, que no nos escuchen, no importa. No importa que nos crean o no nos crean, que nos miren mal o no nos miren mal, que nos desprecien o no nos desprecien, que nos persigan o no nos persigan, no importa nada de eso. Acá lo importante, hermano, es poder estar en su presencia, poder adorarlo, poder amarlo, poder conocerlo, porque finalmente somos su pueblo. Alabanzas al nombre de Jesús. Y entonces Pedro termina hablándoles a todos ellos en el capítulo 4 y el verso 12 acerca de sus pruebas, acerca de las dificultades. Que venga lo que venga, hermano. Si le dicen que usted en 3 días se va a morir, listo, nos morimos. ¿Qué importa? Que hermano, llevo mucho tiempo enfermo y el Señor no me sana, ¿qué importa? Pero tienes la salvación. Que te la tienen montada, ¿qué importa? Que hablan mal de ti, ¿qué importa? Que no te pagaron, no, sí, bueno. Pero también el Señor responderá por nosotros. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes, en medio de todas esas pruebas y en medio de todas esas dificultades, Pedro dice: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o entremeterse, o sea, por ser metido, así dice, yo no sé, en lo ajeno. Es que nosotros no leemos la Biblia a veces, hermano. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a esta iglesia. Eso es lo que Pedro le está diciendo a esa cantidad de hermanos que él conoció, que él pastoreó, que él amó, que él bautizó, a los que les predicó, los adoctrinó, y ahora los ve por allá en esa situación tan difícil, lejos de su patria, lejos de su tierra, sufriendo, hermano, padeciendo persecución. Pero les dice: no, ¿qué importa? Tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza grande, una esperanza maravillosa, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.